Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que hoy permites que podamos compartir y escucharte hoy, Señor, aquí en esta tu iglesia. Señor, sé tú hablando a nuestro corazón, sé tú hablando a través de mí, Padre, y que seas tú, Señor, tocando nuestra alma, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, escucharte a ti, oírte, Señor, verte, palparte, Padre, porque hoy es posible. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Fíjense, esta epístola del apóstol Juan, esta primera carta, si se dan cuenta, empieza el Evangelio según San Juan. Si me acompañan ahí al Evangelio según San Juan, en su primer capítulo y versículo, vemos cómo Juan lo empieza de la misma forma. Dice ahí Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, fíjense, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, aquí en su primer epístola, Juan empieza de igual manera. Dice: lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿no? Entonces, lo que hace Juan en esta primera epístola, él escribe algo que justamente él vio, que él oyó y que él vio manifestado. Entonces, ya de manera muy personal, Juan lo que quiere hacer con esta primera epístola es escribirle a aquellos hermanos que estaban igual pasando persecución. En este caso ya habían pasado, estaban en el año 90, ya no era una persecución tal vez donde su vida corría riesgo, pero sí empezaba a ver, y sobre todo en el Asia Menor, que es a donde dirige esta carta, ya empezaba a haber persecución ideológica. Y fíjense, es algo muy parecido al día de hoy. En ese entonces ya había una ideología llamada la gnosis, los gnósticos, que al día de hoy sigue. De hecho, si me permiten comentarle, yo estuve estudiando gnosis aquí en Querétaro antes de conocer al Señor, y alguna vez alguien me había comentado, me dicen: oye, Luis, ¿pero qué es lo que está estudiando? Le enseñaba un libro, ¿no?, a esta persona, un cristiano. Le decía: pues mira, es gnosis, pero hablan de Cristo. Yo le decía: pero hablan de Jesús. O sea, es una metafísica cristiana, es lo que a mí me habían dicho, ¿no?, el maestro que me enseñaba. Pero conforme me fui profundizando en el estudio, empecé justamente a ver grandes diferencias, herejías, que justamente te llevaban a vivir una vida totalmente despegada de Cristo, aunque decían que ellos creían en Cristo. Entonces, te comento esto porque la gnosis viene desde este entonces, los gnósticos, y hoy en día es una ciencia, una ideología que hoy se enseñan, que enseñan la reencarnación y tantas otras cosas que no son bíblicas. Pero bueno, entonces Juan escribe esta epístola porque justamente la iglesia se había enfriado.
se había enfriado. Los primeros años después de que Cristo había muerto, después del año 33, toda esa euforia, todo lo que ocurría con la primera iglesia, el libro de Hechos y todo lo que conocemos, obviamente todos los milagros que habían ocurrido por medio de los apóstoles, pues eso hacía que una iglesia estuviera encendida. Pero te hablo que en este año 90, el apóstol Pablo fue el último que murió. El apóstol Juan, fue el último que murió. Entonces, obviamente, ya la iglesia estaba pasando por su primer enfriamiento. De tal manera que Juan, por eso les escribe a esta iglesia. Y fíjate cómo les habla. Y fíjate las palabras que utiliza. Es una carta muy emotiva, porque Juan lo que quería es mostrarles que regresaran a esa fe que ellos habían tenido y habían cultivado desde un principio, desde que inició la iglesia primitiva. Por eso dice el versículo 1, lo que era desde el principio, y fíjate, utiliza en plural estos verbos, dice, lo que hemos oído. Dice, no dice lo que yo he oído, sino que hace una referencia justamente a las enseñanzas apostólicas. Entonces dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, hablando de Jesús, lo que él les está diciendo, creyentes, amigos, lo que yo les voy a hablar aquí no es algo que yo me inventé, no es una leyenda, no es una ideología como hoy hay tantas en el mundo, y como ellos estaban pasando con estos gnósticos. Lo que yo les digo es algo que yo oí, yo vi, y dice, y yo palpé con mis manos. De tal manera que les dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, o sea ustedes, tengáis comunión con nosotros. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Es decir, lo que Juan le está diciendo, yo no le estoy hablando de fábulas, yo le estoy hablando de algo que verdaderamente ocurrió, que yo oí, que yo vi y que yo toqué. Porque mira, yo sé que seguramente si hablamos de tener fe y de corroborar que Cristo resucitó, lo primero que se nos viene a la mente es el nombre de Tomás, ¿no? Que dudó del Señor y que tuvo que meter el dedo en su llaga y que el Señor le dijo, ¿no? Tócame, ve que resucité. Pero mira, nos habla la palabra solamente de Tomás, pero yo te podría asegurar que los discípulos mismos, obviamente también, tal vez si no en el momento lo tocaron, lo abrazaron a Jesús resucitado. Porque si recuerdas, la palabra nos habla que incluso Jesús, una vez que había resucitado, comió. Y comió no porque tuviera hambre, porque su cuerpo ya había sido glorificado, ya no era Jesús la carne, ya era Jesús glorificado, como un día vamos a estar nosotros también. Entonces Él comió delante de sus discípulos, no porque tuviera hambre, sino para que vieran que era un cuerpo glorificado, pero que era un cuerpo, o sea, que no era un fantasma, vamos. Entonces seguramente sus discípulos, el resto aparte de Tomás, lo abrazaron, lo tocaron. Entonces justamente por eso dice Juan, dice que lo palpamos, nuestras manos. Y lo que les habla Juan, justamente les dice que él lo vio, que ellos lo vieron, que ellos lo contemplaron. Fíjate, cuando utiliza esta palabra contemplar, no nada más es mirar. Esta palabra en su original habla de ver. Por ejemplo, imagínate, ¿no? En la parte romántica, cuando estás enamorado de tu esposo, de tu esposa, ¿a poco no muchas veces dices, o cuando eran novios, ¿no? Decían, híjole, es que lo veía o la veía todo el tiempo y estaba contemplando su rostro. Cuando algo te interesa tanto y te llama la atención, contemplar no solamente es ver, sino lo que Juan les quiere decir, nosotros lo contemplamos, lo vimos, lo analizábamos, escuchábamos su voz, su palabra, o sea, era una atención que tenían
al ver a Jesús. Entonces, por eso Juan les dice, nosotros no solamente lo oímos, no solamente lo vimos, sino que no solamente lo tocamos, lo palpamos, dice, sino que lo contemplamos. Y fíjate, y eso es algo hermoso, poder contemplar al Señor. No sé si en algún momento lo has pensado, ¿no? Decir, a mí me hubiera gustado estar en el pasado y poderlo haber visto a Jesús, haber caminado con Él. Nosotros vemos una serie que se llama The Chosen, que se los hemos recomendado. Y esta serie, aunque no va al 100% con los pasajes bíblicos, pero sí te habla de muchos pasajes bíblicos y te representa mucho la humanidad de Cristo, de Jesús. Se las recomiendo, véanla de verdad. The Chosen, están las 3 temporadas en Netflix o en YouTube. Realmente es una serie que te hace ver la humanidad, pero también la deidad de Jesús. Te enamora. Y justamente es de lo que nos habla el apóstol Juan. Dice, nosotros no solamente lo vimos, lo oímos, lo palpamos, sino que lo contemplamos. Y de lo que hoy te quiero profundizar un poquito más, justamente es en esta parte, ¿no? Nosotros hoy en día podemos oír, podemos mirar, contemplar, palpar a Jesús. ¿Qué piensan? Claro que podemos. Claro que sí se puede. Y tú dirías, bueno, pero pues no, a lo mejor solamente imaginándomelo mucho. No, realmente lo puedes contemplar, realmente lo puedes ver. Y vemos cómo Juan estaba tan emocionado. El Señor ya había muerto en el año 33, estamos hablando que esto se escribió en el año 90 después de Cristo, pero él aún tenía esa emoción y era lo que quería compartir con ellos. Y no se podía callar. Mira, si me acompañas ahí a Hechos, capítulo 4, justamente era Juan con Pedro, 4, versículos 20 y 19. Justamente el Señor ya había ascendido, pero esa misma euforia, eso mismo que cuando recién Jesús había subido al cielo y había descendido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, es algo que Juan aún estaba viviendo. Fíjate, Hechos 4:20, a Pedro y a Juan, desde el 19 les voy a leer, los habían llevado al concilio. ¿Por qué? Porque estaban hablando todo el tiempo de Jesús, y entonces los sacerdotes lo querían callar y les decían, ¿sabes qué? Ya dejen de hablar de Jesús, ya me tiene hasta aquí que todo el tiempo están hablando de Jesús, ¿no? Pero dice el versículo 4:19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir, y fíjate lo que dice, lo que hemos visto y oído. Cuando tú tienes un encuentro, que es lo que te decía en un principio, cuando tú tienes un encuentro verdaderamente con Cristo Jesús, no puedes callarte. No puedes callar. En todo momento buscas compartirle algo a alguien. ¿Ves a alguien sufriendo? Hoy, ¿sabes qué? Mira, te quiero compartir algo que cambió mi vida. Te quiero compartir de Jesús. Él me ha transformado, Él me ha cambiado, como cantábamos ahorita, ¿no? En la alabanza. Él me ha transformado, no vuelvo atrás, yo ya no vuelvo a ser lo que era antes. Él ya me ha transformado. Entonces no puedes callar lo que has visto y oído. Y es lo que Juan les dice con esta emoción. En el versículo 2, fíjate, dice, porque la vida fue manifestada, está hablando de Jesús, lo hemos visto y testificamos. Dice, y os anunciamos una vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí es una referencia a lo que fue la resurrección. Les están diciendo por carta, Jesús resucitó. Dice, se ha manifestado la vida, lo hemos visto y lo testificamos, y es por eso que lo anunciamos. Entonces, trata Juan a su destinatario de decirle, hey, levántense. Busquen al Señor verdaderamente, genuinamente, con un corazón necesitado, porque Él está ahí, porque Él está vivo y es real. Entonces,
te decía hace rato, nosotros como creyentes, hoy en día en la actualidad 2025, podemos oír, mirar, contemplar, palpar incluso al Señor mismo. Sí podemos. ¿Y sabes cómo podemos? Fíjate, vamos ahí a este otro versículo en Mateo 25, creo que es el Mateo 25, 40. Justamente Jesús, 25, 40, hablaba con sus discípulos. Desde el 34, les empieza a hablar del juicio a las naciones, Mateo 25, les empieza a hablar a sus discípulos del juicio de las naciones, les va a leer desde el 32, y dicen, y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Está hablando del regreso del Señor Jesucristo. Dice, y pondrá, el versículo 33, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuáles son los cabritos? Aquellos que no le recibieron. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Estamos hablando que esto es algo profético que no ha ocurrido, y Jesús le está hablando de eso que va a ocurrir cuando Él regrese. ¿Y cuándo es eso, familia? Muy pronto, ya muy pronto. Y fíjate lo que les dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto es a lo que quiero llegar. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y a mí me lo hiciste, dice. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces lo que hace Jesús, les empieza a hablar de una serie de acciones que tendrían que nosotros como creyentes tendríamos que hacer. ¿A quién? Al desnudo, al forastero, al pobre, al que está en la cárcel, al enfermo. Y dice que si nosotros hacemos esto, es como si se lo hiciéramos a Él. Entonces se pone lo que le dice Jesús, y prácticamente lo que les quiere decir, yo estoy en cada una de esas personas. En el desnudo, en el pobre, el que está en la cárcel, en el enfermo, en el forastero. Yo estoy ahí. Ahora, podría decir, ok, si Él está ahí y si yo hago esto, quiero decir que si yo lo hago es como si se lo estuviera haciendo a Él. Quiero decir que si yo toco a una persona en enfermedad, voy y lo visito y le dedico tiempo, ¿quiere decir que estoy pasando tiempo con Jesús? Quiere decir que si yo escucho a aquella persona que está tal vez deprimida, en tristeza, y la escucho, ¿quiere decir que estoy escuchando al Señor? Si estoy dedicando de mi tiempo para Él, quiere decir que si estoy cubriendo a alguien de su necesidad, de alguna enfermedad, y estoy siendo parte con Él, quiere decir que se lo estoy haciendo al Señor. Entonces, de tal manera
Porque esa es la forma en la que hoy nosotros podemos oír, ver, contemplar, palpar, abrazar a Cristo Jesús. No sé si lo habías visto de esa forma, pero es lo que nos dice el Señor. Entonces, sí podemos oírlo, sí podemos tocarlo, sí podemos palparlo, abrazarlo. Pero ahora te lo voy a decir de otra manera, que fue una experiencia que hace algunos años empecé a sentir, y es hermoso. Y lo he comentado acá. En ese mismo caso, cuando tú vas y le dedicas tiempo a una persona, cuando tú vas con el enfermo, cuando llegué a ir, por ejemplo, a las cárceles, cuando vas o los anexos, ¿no? Cuando vamos a ir con Javi, cuando tú ves la vida de estas personas y tú les empiezas a compartir el Evangelio, ves sus rostros que se alegran, que se emocionan. Me acuerdo ahí en el anexo, cuando nos pidieron la guitarra, los veíamos cantándole al Señor, los veíamos emocionados, los veíamos llorando. Cuando hacíamos eso, tú veías sus miradas de ellos hacia tu persona y les veías con una cara de sorpresa. Tal vez lo has vivido. Cuando tú le hablas a alguien necesitado de Cristo y le das de tu amor, esa persona te ve con una cara de amor, de agradecimiento. Y mira, ahí tienes de dos sopas. Una, decir, claro, pues mira qué bueno soy, ¿no? Sí, claro que sí, pues me lo merezco, ¿no? Que me vean así, incluso que hasta me hablen con reverencia, ¿no? Esa sería la peor forma, ¿no? La peor forma de tomarlo. La segunda es que cuando tú ves eso y te das cuenta que al que están viendo es a Cristo en ti, y esta es una forma muy íntima de sentir al Señor, porque realmente lo que ellos están viendo es a Cristo en ti. Y lo hemos dicho, ¿no? Decía Lutero, creo, todo lo malo que veas en mí soy yo, y todo lo bueno que veas en mí es Él. Entonces, si te ven de esa forma, ¿sabes qué es lo hermoso? Y fue lo que experimenté. Dije, wow, o sea, es el Señor en mí. Me empecé a tocar, aunque parezca ridículo. Dije, wow, o sea, al que veían era Cristo en mí. Y es hermoso, o sea, esas sonrisas que me daban esos niños, o esas personas, o esos rostros, ¿quién era? Estaban viendo al Señor. O sea, dices, wow, era el Señor en mí. ¿Te das cuenta? Es una manera de sentirlo íntima y profundamente en tu ser, en tu cuerpo, en tu carne. Esa mano que le di al desvalido era el Señor. Mira, la otra vez me acordé ahorita, Shareni me envió una imagen, o un video, era un video, en un semáforo. Estaba en la camioneta hasta adelante, y la persona más atrás lo estaba grabando. Estaba un hombre de la calle. Algo estaba hablando con el hombre de la camioneta, y en eso el hombre de la camioneta saca la mano en su cabeza y empieza a orar por el joven. Entonces dije, wow, o sea, qué hermoso. ¿Quién es el que le está poniendo la mano? ¿Quién es el que está orando por esa persona? El que le está dando algo. No era el conductor de la camioneta, era el Señor mismo. El Señor mismo tocando ese desvalido, ese necesitado. Cuando tú ves las cosas de esta forma, cuando tú ves el obrar de Dios desde esa intimidad, desde ese deseo y ese anhelo que Juan el apóstol quería compartir con estos hermanos a quien le escribía esta carta, cuando tú lo entiendes así dices, wow, yo quiero sentir al Señor, yo quiero sentirlo en mí, yo quiero que las personas lo puedan ver, tocar y abrazar, porque igual ellos, si te abrazan, si te agradecen, no te están tocando a ti, están tocando al Señor, porque para Él es la honra y la gloria, para Él es todo, no es para ti. Y lo hemos hablado, ¿no? Nada de eso te corresponde. Tú lo que vas a hacer es tomar esas coronas y dárselas a Él, porque de Él es la honra y la gloria. Entonces es lo que Juan les quiere compartir a ellos.
Les quiere decir que Él los vio, que Él lo vio, Él lo tocó, Él lo palpó, y Él presenció esa manifestación de la vida eterna cuando resucitó el Señor. Entonces era tanta la emoción de Juan al escribir esta carta que les quiere decir: anímense, familia, anímense. El Señor sigue vivo, aunque estoy en el año 90, aunque tal vez la iglesia se ha ido enfriando, el Señor sigue vivo porque lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, lo hemos contemplado. Entonces es el llamado que hoy te quiero hacer, familia, a animarnos, a permitir que el Señor te inunde tu corazón, inunde tu alma. Que cuando las personas te vean allá afuera digan: ese o ella o él tiene algo diferente. No sé qué es, pero tiene algo diferente, ¿no? Y lo platicamos, ¿no? Lo que una vez le dijeron a mi hermano Javi, ¿no? ¿Verdad, Señor, que usted no es de la religión tradicional? ¿Qué fue lo que vieron en él? No se lo dijeron, pero algo vieron en él que dijeron: este no es común, esta persona no es normal. Entonces el ánimo es a eso, que cada día puedas permitir que Cristo viva en tu vida, haciendo el bien en el nombre de Cristo, dándote, visitando al enfermo, al desnudo, al forastero, visitando en las cárceles, en los hospitales. Es una necesidad que tenemos y que este mundo tiene una necesidad hoy en este día, de que puedan ver, tocar, contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Y tú también, porque también es para nosotros, porque es hermoso cuando lo puedes sentir en esa intimidad. De verdad, experiméntalo, pídele en oración al Señor, dile: Señor, te quiero sentir, quiero verte, quiero tocarte, quiero contemplarte. Y créeme que cuando el Señor te llene de su amor, tu vida va a cambiar totalmente, totalmente. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sabemos y entendemos, creemos y sentimos, Señor, que tú estás vivo. Estás vivo, Padre. Tú no te quedaste en esa cruz, Señor. Tú resucitaste, Padre. Y hoy vives en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que has puesto su vida y su fe en ti, Señor. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, Señor, tú habitas en nosotros, Señor. Permite que mi corazón sea ese jardín puro, limpio, Señor, donde tú puedas habitar. En este momento, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, Padre, porque tal vez no he cuidado ese jardín, ese Edén que tú pusiste en mi corazón. Tal vez no lo he cuidado, no lo he alimentado, no lo he regado, Señor, perdóname. Saca de mi corazón, de mi jardín, todos esos cardos y espinos que están ahí, Señor, que no te permiten florecer dentro de mí. Te entrego mis pecados, cada uno, Señor, tú los conoces, Señor, porque peco de palabra, de pensamiento, de obra y omisión, Señor, porque peco con mis ojos, peco con mis oídos. Perdóname, Señor, perdóname. Padre, ya no quiero vivir como he vivido hasta hoy. Quiero que tú vivas en mi ser, Señor. Pídeselo si tal vez no le has entregado tu vida y tu corazón al Señor. Si tienes dudas, dile al Señor que entre a tu corazón. Entrégale tu vida, tus pecados, arrepiéntete. Pídele perdón y acéptalo, que venga y haga morada en ti. Porque solamente Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Su obra fue completada. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.